Turkmenistán, el país más extraño y absurdo del mundo. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. En el corazón de Asia Central, rodeado por el desierto de Karakum y protegido por fronteras casi impenetrables para el visitante común, se encuentra un país que parece existir fuera del tiempo, Turkmenistán. Para la mayoría del mundo, este territorio es poco más que un nombre en el mapa, una nación de la que raramente se escucha hablar en las noticias, y cuyas costumbres, leyes y realidades son tan extrañas que podrían confundirse con escenas de una novela de sátira política, pero son reales. Desde su independencia de la Unión Soviética en 1991, Turkmenistán se ha convertido en uno de los países más cerrados, controlados y excéntricos del planeta, una mezcla inquietante entre un escenario distópico y una obra de teatro absurda. El primer presidente independiente, Saparmurat Niyazov, conocido oficialmente como Turkmenbasi, que significa padre de todos los turkmenos, no solo gobernó con mano de hierro, sino que moldeó la identidad del país a su imagen y semejanza. En cuestión de años, su rostro y su nombre estaban en todas partes, en billetes, sellos, botellas de vodka, paquetes de té y hasta en las fachadas de edificios. Su legado más extravagante fue una estatua de oro macizo de sí mismo, instalada en el centro de Ashgabat, que giraba lentamente para que su rostro siempre estuviera iluminado por el sol. La imagen de un líder eterno, vigilando a todos, se volvió el símbolo más reconocible del país. Pero el culto a la personalidad no se detuvo ahí. Niyazov decidió reescribir la cultura turkmena a su antojo. Cambió el nombre de los meses y los días de la semana por los de miembros de su familia y héroes nacionales que él mismo designaba. Enero pasó a llamarse Turkmenbasi, y abril fue rebautizado en honor a su madre. También prohibió el uso de barba y bigote para los hombres jóvenes, argumentando que era una costumbre sucia y contraria a la imagen moderna del país. Las mujeres tenían prohibido usar maquillaje pesado en televisión y, en algunos casos, incluso llevar uñas pintadas en trabajos públicos. El ballet, la ópera y el circo fueron declarados ilegales por no ser compatibles con la mentalidad nacional. El absurdo alcanzó un nivel más profundo con la creación del Runama, un libro escrito por él mismo que mezclaba historia nacional, reflexiones morales y relatos de su vida personal. Este texto fue declarado por decreto como la obra más importante de la literatura turkmena, más valiosa que la Biblia y el Corán, según palabras del propio presidente. Para obtener un empleo público, graduarse en la universidad o incluso sacar la licencia de conducir, los ciudadanos debían memorizar fragmentos enteros del Runama. Las escuelas dedicaban horas semanales a su estudio, y los exámenes oficiales incluían preguntas sobre sus capítulos. Mientras tanto, la capital, Ashgabat, se transformaba en un espectáculo de mármol blanco. Edificios gubernamentales, plazas, ministerios e incluso gasolineras eran recubiertos con este material, buscando batir récords mundiales de ostentación arquitectónica. Las avenidas eran amplias y limpias, pero extrañamente vacías, como si fueran escenarios de una ciudad fantasma de lujo. En contraste, las zonas rurales del país permanecían sumidas en la pobreza, con aldeas sin acceso constante a electricidad o agua potable. Sin embargo, la censura impedía que esta desigualdad se discutiera abiertamente. En Turkmenistán, criticar al gobierno no era solo peligroso, era una sentencia de desaparición social o incluso física. Periodistas independientes eran perseguidos, y cualquier intento de difundir información no aprobada por el Estado podía acabar en largas penas de prisión. El acceso a Internet estaba fuertemente restringido, y las pocas redes sociales permitidas eran controladas por el aparato estatal. Pero lo más sorprendente de todo es que, a pesar de la muerte de Niyazov en 2006, muchas de sus leyes y costumbres absurdas siguen vigentes hoy. El segundo presidente, Gurbanguly Berdimuhamedov, mantuvo gran parte del culto a la personalidad, reemplazando estatuas y símbolos de Niyazov por los suyos propios,
y llevando la excentricidad a nuevas dimensiones, incluyendo carreras de caballos, transmitidas en cadena nacional y canciones pop interpretadas por él mismo en eventos oficiales. Turkmenistán no es solo un país desconocido para la mayoría, es una nación donde la realidad se ha moldeado para servir a la narrativa de sus líderes, y conforme uno profundiza en sus secretos, descubre que lo que parece exagerado o inventado, en realidad es apenas la superficie de algo mucho más extraño. Para entender por qué Turkmenistán es considerado uno de los países más extraños del planeta, hay que mirar más allá de las leyes absurdas y las estatuas doradas. Hay que adentrarse en su cultura política, su geografía cerrada y su obsesión por el control absoluto. Este es un país donde nada se deja al azar, donde cada aspecto de la vida cotidiana está cuidadosamente regulado, y donde la imagen del Estado es más importante que la realidad que viven sus ciudadanos. La capital, Ashgabat, es la joya del régimen. A primera vista, puede deslumbrar edificios de mármol reluciente, fuentes danzantes, avenidas tan amplias que podrían albergar desfiles militares de proporciones colosales. Por la noche, toda la ciudad brilla con luces LED, iluminando estatuas, arcos y torres, como si estuviera diseñada para impresionar a visitantes que, paradójicamente, casi nunca llegan. Y es que entrar a Turkmenistán no es sencillo. El gobierno impone uno de los sistemas de visado más restrictivos del mundo, limitando el acceso a diplomáticos, delegaciones oficiales y turistas cuidadosamente seleccionados. Incluso para los pocos extranjeros que logran entrar, moverse libremente por el país es prácticamente imposible. Cada viaje requiere permisos especiales y guías oficiales que reportan cada paso a las autoridades. Pero la extravagancia no es exclusiva de la arquitectura. La economía turkmena se apoya casi exclusivamente en sus enormes reservas de gas natural, lo que ha permitido financiar los proyectos más desmesurados del gobierno. Sin embargo, esta riqueza no se traduce en bienestar generalizado. Mientras el Estado presume de ofrecer gasolina y electricidad casi gratis, la realidad es que la calidad de los servicios es irregular y muchas regiones carecen de lo básico. El gobierno insiste en mostrar una imagen de prosperidad, pero ignora los problemas estructurales que afectan a gran parte de la población. En este ambiente de control, el culto a la personalidad se convierte en un elemento central. Después de la muerte de Niyazov, su sucesor, Gurbanguly Berdimuhamedov, conocido popularmente como Arkada o el Protector, heredó no solo el poder absoluto, sino también la tradición de autopromoción desmedida. Bajo su gobierno, se erigieron nuevas estatuas, pero esta vez con él como protagonista. Una de las más famosas es una gigantesca figura ecuestre bañada en oro, donde aparece montando su caballo favorito. Además, Berdimuhamedov se convirtió en una figura polifacética en la televisión estatal. Aparecía conduciendo coches de carreras, tocando la guitarra eléctrica, componiendo canciones patrióticas e incluso participando en competencias deportivas, todo en transmisiones cuidadosamente editadas para mostrar su genialidad en múltiples campos. Lo más perturbador es cómo estas excentricidades se imponen como parte de la identidad nacional. La televisión estatal dedica horas a mostrar al presidente en actividades que van desde dar discursos sobre agricultura hasta practicar tiro con armas de fuego. Las noticias rara vez hablan de asuntos internacionales. En cambio, repiten sin descanso historias sobre los logros del líder y su visión para el futuro. El periodismo independiente prácticamente no existe, y el acceso a información externa es mínimo. Google, Facebook, Twitter y la mayoría de los medios internacionales están bloqueados, y los ciudadanos que intentan acceder a ellos mediante VPN se arriesgan a severas represalias. Incluso en lo cotidiano, la vigilancia es omnipresente. La policía puede detener a cualquier persona para pedir explicaciones sobre sus actividades, y el miedo a ser denunciado por un vecino es una realidad que moldea la conducta social. No es extraño que muchos turkmenos eviten hablar de política, incluso con amigos cercanos, por temor a que una palabra equivocada pueda llegar a oídos equivocados.
Este ambiente ha creado una sociedad donde la autocensura es una forma de supervivencia. La paradoja es que, a pesar de este control, el régimen se empeña en proyectar una imagen internacional de modernidad y progreso. Se han organizado eventos deportivos internacionales, ferias comerciales y festivales culturales para mostrar al mundo un Turkmenistán abierto y avanzado. Sin embargo, estas ocasiones están tan cuidadosamente coreografiadas que los participantes apenas ven un destello de la vida real del país. Y, por si todo esto no fuera suficiente para situar a Turkmenistán en la lista de los países más extraños del mundo, existe un lugar en su territorio que parece sacado de una leyenda apocalíptica, un cráter en medio del desierto que arde, sin cesar desde hace décadas, conocido popularmente como la Puerta del Infierno. Su historia, mezcla de accidente y negligencia, es una metáfora perfecta de la realidad turkmena, un fuego que el gobierno dice poder controlar, pero que sigue ardiendo, fuera de su alcance, en medio del vasto y árido desierto de Karakum, lejos de las ciudades de mármol blanco y las avenidas impecables. Existe un lugar que ha alimentado mitos, leyendas y temores durante medio siglo, el cráter de Darvaza, conocido en todo el mundo como la Puerta del Infierno. Su historia es tan inquietante como fascinante, y refleja a la perfección la mezcla de misterio, descuido y secretismo que caracteriza a Turkmenistán. Todo comenzó en 1971, cuando un grupo de geólogos soviéticos exploraba la zona en busca de yacimientos de gas natural. El suelo de Karakum es rico en este recurso, y la Unión Soviética veía en Turkmenistán una pieza clave de su producción energética. Sin embargo, en aquel entonces, el terreno no estaba completamente estudiado. Durante una de las perforaciones, la maquinaria pesada provocó el colapso de una caverna subterránea, generando un enorme agujero de unos 70 metros de diámetro y más de 20 metros de profundidad. Del interior comenzó a escapar una gran cantidad de gas metano, altamente inflamable y peligroso para la vida humana y animal. En lugar de dejar que el gas se dispersara lentamente, lo que podría haber tenido consecuencias mortales para las aldeas cercanas, los ingenieros tomaron una decisión drástica: prender fuego al cráter, confiando en que el gas se consumiría en cuestión de días. Pero lo que nadie imaginaba era que ese fuego seguiría ardiendo, no días, ni semanas, sino más de 50 años después. Hoy, las llamas siguen vivas, iluminando la noche del desierto y generando un espectáculo tan hipnótico como aterrador. A pesar de que el gobierno turkmeno ha intentado en repetidas ocasiones proyectar una imagen de modernidad y control, la existencia de la Puerta del Infierno es un recordatorio constante de que hay fuerzas naturales y políticas que escapan a su dominio. Las autoridades rara vez hablan de Darvaza en medios oficiales, pero curiosamente lo han convertido en una atracción turística controlada, a la que solo se puede acceder con permisos especiales y guías autorizados. Los pocos viajeros que han logrado visitar el cráter describen la experiencia como algo sobrenatural. Durante el día, el agujero parece una herida ardiente en medio de la nada, pero es de noche cuando revela toda su intensidad. Miles de llamas lamiendo las paredes del cráter, el calor que se siente incluso a varios metros de distancia, y un rugido sordo, como el aliento de un gigante invisible. La visión es tan intensa que no son pocos los que afirman sentir una mezcla de fascinación y miedo, como si estuvieran ante una puerta real a otro mundo. Más allá de su atractivo visual, el cráter de Darvaza es también un símbolo de la contradicción turkmena. En un país donde se ocultan los problemas y se construye una narrativa oficial impecable, esta herida ardiente es una verdad imposible de disimular. A lo largo de los años, se han anunciado planes para apagarlo, argumentando preocupaciones medioambientales y económicas, ya que la combustión constante libera grandes cantidades de gases a la atmósfera. Sin embargo, hasta el momento, todos esos intentos han fracasado o han sido pospuestos indefinidamente. El actual presidente, Serdar Berdimuhamedov, hijo del anterior líder, ha retomado la promesa de sellar la Puerta del Infierno, alegando que su cierre beneficiará la salud pública y el medio ambiente.
Sin embargo, expertos internacionales dudan de que esto sea técnicamente posible sin provocar daños mayores en el terreno. La estructura subterránea es inestable, y el gas sigue fluyendo desde capas profundas, lo que significa que, incluso, si se lograra apagar el fuego, podría reavivarse con facilidad. El mito popular, entre algunos turkmenos, dice que el cráter está maldito y que fue abierto como castigo divino por explotar sin medida los recursos del desierto. Otros, menos supersticiosos, lo ven como un monumento involuntario a la era soviética y a la negligencia humana. Sea como sea, Darvaza se ha convertido en un lugar único en el planeta, un recordatorio ardiente de que, por más que un gobierno intente controlar cada detalle, siempre habrá algo que se escape a su guión perfecto, y sin embargo, la puerta del infierno es solo uno de los muchos elementos que hacen de Turkmenistán un país surrealista, porque más allá de esta cicatriz en el desierto, hay reglas, costumbres y eventos oficiales que superan cualquier guión de comedia absurda, desde competencias nacionales donde los caballos son tratados como celebridades hasta leyes que prohíben algo tan cotidiano como el color negro en ciertos automóviles. Todo forma parte de un mosaico que convierte a este país en un caso único en la historia contemporánea. Turkmenistán, además de su emblemático cráter ardiente, posee una serie de características sociales y políticas que resultan inusuales, si no completamente absurdas, para el observador externo. Uno de los aspectos más desconcertantes es la manera en que el gobierno controla y manipula las tradiciones nacionales para consolidar su poder y proyectar una identidad artificial, construida desde arriba, más que surgir de la cultura popular. Un ejemplo notable es el culto al caballo akalteque, raza autóctona del país y considerada un símbolo nacional. Estos caballos, con su pelaje brillante y esbelta figura, son tratados como auténticas celebridades. El presidente Berdimuhamedov convirtió la doma y las carreras de estos ejemplares en eventos televisados de alta audiencia, en los que él mismo aparecía montando o celebrando victorias. De hecho, el caballo akalteque no es solo un animal, sino un emblema político, un símbolo que refuerza la idea de un Turkmenistán noble, fuerte y único en el mundo. Pero esta glorificación de lo tradicional se mezcla con reglas arbitrarias, que afectan la vida cotidiana y que resultan desconcertantes incluso para quienes viven en el país. Por ejemplo, durante mucho tiempo estuvo prohibido que los coches en la capital fueran de color negro, ya que se consideraba de mala suerte, o ligado a imágenes negativas. En cambio, se promovía que los vehículos fueran blancos o de tonos claros para proteger la pureza del ambiente urbano. Asimismo, las estrictas normas sobre la vestimenta y apariencia personal se extienden hasta los detalles más mínimos. El uso de barbas fue prohibido por décadas, argumentando que no encajaba con la imagen del ciudadano moderno. Las mujeres que trabajan en oficinas públicas no podían usar maquillaje fuerte ni uñas pintadas, y en algunos casos, se regulaba incluso la longitud del cabello y el tipo de peinado permitido. La cultura oficial, controlada por el Estado, ignora casi por completo la influencia extranjera y promueve una imagen de aislamiento voluntario. La música pop turkmena es en su mayoría producida por el gobierno, con letras que exalten la patria y los líderes, mientras que los medios internacionales están bloqueados o limitados a versiones censuradas. Este aislamiento ha creado una población desconectada de las corrientes globales, donde el acceso a Internet es lento, vigilado y restringido a contenidos aprobados. Además, el sistema educativo gira alrededor del Runama, ese libro escrito por Niyazov que sigue siendo objeto de estudio obligatorio en las escuelas y universidades. Aunque oficialmente ha perdido peso, en la práctica, muchas instituciones continúan promoviendo sus enseñanzas como guía moral y cultural. Este control sobre la educación forma parte del esfuerzo para mantener la cohesión nacional bajo un relato oficial único, que elimina voces disidentes y perspectivas alternativas. En la esfera política, el partido único sigue dominando el escenario sin oposición real. Aunque formalmente existen elecciones, estas son consideradas un mero trámite,
con candidatos aprobados y resultados previstos. La oposición política es inexistente o forzada al exilio, y las protestas públicas están prohibidas. La ausencia de libertad política se refleja también en la vida diaria, donde el miedo a la represión condiciona el comportamiento de los ciudadanos y su participación social. Pero quizás lo más surrealista de todo esto es la forma en que los líderes turkmenos aprovechan su poder para construir una imagen pública casi caricaturesca, en la que mezclan la pomposidad con actos extravagantes. Gurbanguly Berdimuhamedov, antes de dejar el cargo a su hijo en 2022, se hizo famoso por grabar videos donde montaba motocicletas, cantaba canciones populares y hacía demostraciones deportivas, todo transmitido en cadena nacional como muestra de su vitalidad y conexión con el pueblo. Este tipo de espectáculo político recuerda a antiguas monarquías absolutas o dictaduras de otro siglo, donde la figura del gobernante era mitificada hasta el extremo, y la realidad cotidiana quedaba subordinada a la imagen oficial. En Turkmenistán, esta teatralización del poder es constante, y forma parte del entramado que sostiene un sistema donde lo absurdo y lo autoritario conviven de manera casi inseparable. A pesar de las apariencias y los monumentos, sin embargo, la población enfrenta desafíos reales: pobreza, acceso limitado a servicios básicos, falta de libertad, y un aislamiento que dificulta el desarrollo social y económico. En ese contraste brutal reside la verdadera tragedia de Turkmenistán, un país que en la superficie brilla con mármol y oro, pero cuyo corazón late entre sombras, miedo y silencios. Turkmenistán, a pesar de poseer una de las mayores reservas de gas natural del mundo, es un país donde la riqueza de sus recursos no se traduce en bienestar para su población. El contraste entre la abundancia energética y la pobreza silenciosa que viven millones de turkmenos es una de las paradojas más profundas que definen esta nación. Durante décadas, el gas natural ha sido la principal fuente de ingresos del país, y el gobierno ha invertido grandes sumas en proyectos de infraestructura ostentosos, especialmente en la capital, Ashgabat, donde edificios recubiertos de mármol y avenidas amplias y brillantes buscan reflejar una imagen de prosperidad y modernidad. Sin embargo, esta riqueza no llega a las comunidades rurales ni a muchos sectores urbanos, donde el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad constante y atención médica adecuada es limitado o inexistente. Las inversiones estatales suelen estar orientadas a la construcción de monumentos, estatuas y complejos gubernamentales que sirven más para el culto a la personalidad de los líderes que para el beneficio real de la población. Además, el sistema económico está altamente centralizado y controlado por el Estado, lo que genera ineficiencias, corrupción y una distribución desigual de los recursos. El mercado privado es casi inexistente, y la burocracia limita el emprendimiento y la iniciativa individual. En cuanto al empleo, una gran parte de la población trabaja en sectores estatales o en actividades informales, con salarios bajos y condiciones precarias. Las oportunidades de desarrollo profesional son escasas, y muchos jóvenes ven el futuro en la emigración, buscando mejores condiciones en países vecinos o en el extranjero. Sin embargo, salir del país tampoco es sencillo debido a las estrictas políticas migratorias y a los controles impuestos por el régimen. La salud pública también enfrenta serios desafíos. Aunque el gobierno asegura que existen servicios de calidad, la realidad es que muchos hospitales y centros de atención carecen de insumos básicos y personal capacitado. Las condiciones sanitarias en zonas rurales son particularmente preocupantes, y enfermedades prevenibles continúan afectando a la población. A nivel educativo, el control ideológico sigue siendo una constante. El Runama, aunque oficialmente ha perdido peso, continúa siendo un texto fundamental en la formación de los estudiantes, imponiendo una visión única de la historia y la cultura nacional. Esta homogeneización ideológica limita la diversidad de pensamiento y dificulta la creación de una sociedad crítica y plural, necesaria para el desarrollo democrático y social. En el plano internacional, Turkmenistán mantiene una política de neutralidad rígida que,
aunque en teoría busca proteger la soberanía nacional, en la práctica contribuye al aislamiento político y económico. El país evita alianzas estratégicas y mantiene relaciones diplomáticas limitadas, lo que restringe su acceso a mercados, inversiones y cooperación internacional. Este aislamiento se refleja también en la cultura y la información. El acceso a Internet está altamente censurado y la mayoría de los medios internacionales están bloqueados. Las redes sociales más populares son inaccesibles para la mayoría, y la población depende de una intranet estatal que filtra la información y limita la libertad de expresión. Este control estrictísimo fomenta un clima de autocensura y miedo, donde criticar al gobierno o expresar opiniones contrarias puede acarrear severas consecuencias. Turkmenistán es así un país de contrastes y paradojas, un territorio rico en recursos naturales pero pobre en oportunidades para su gente. Un gobierno que invierte en mármol y estatuas pero descuida la salud y la educación. Un régimen que se presenta al mundo con una imagen de modernidad pero que mantiene a su población aislada y vigilada. Este panorama convierte a Turkmenistán no solo en uno de los países más extraños y absurdos del mundo, sino también en uno de los más complejos, donde la realidad diaria de sus ciudadanos queda atrapada entre la opulencia superficial y las dificultades profundas, y donde la esperanza de cambio choca con un sistema implacable y cerrado. Uno de los aspectos más llamativos y, a la vez, inquietantes de Turkmenistán es la forma en que el poder absoluto de sus líderes se refleja en la vida cotidiana y en las manifestaciones públicas de lealtad y obediencia. El culto a la personalidad que inició Saparmurat Niyazov y continuó Gurbanguly Berdimuhamedov se ha convertido en un pilar fundamental para mantener el control político y social. El primero, Niyazov, instauró una serie de prácticas y rituales que rozaban lo surrealista. Su libro Runama no solo fue obligatorio en las escuelas, sino que se convirtió en un símbolo nacional omnipresente. Se exigía memorizarlo, recitarlo en ceremonias y estudiarlo para cualquier trámite oficial. Incluso, se instauraron estatuas dedicadas al libro mismo, tratándolo casi como un texto sagrado. Este control ideológico servía para uniformar la mentalidad del pueblo y eliminar cualquier pensamiento crítico o disidente. Su sucesor, Gurbanguly Berdimuhamedov, heredó esta tradición pero la llevó a un nivel diferente. Además de promover su imagen como un líder carismático, saludable y cercano a la gente, se dedicó a crear un espectáculo político donde sus apariciones mediáticas incluían desde montar caballos hasta tocar instrumentos musicales o conducir vehículos de alta velocidad. Estos actos, aunque extravagantes, tenían un propósito claro: demostrar vitalidad, poder y legitimidad, mientras distraían la atención de problemas profundos y reales del país. Este sistema autoritario se complementa con la vigilancia constante y el control social. El gobierno mantiene un aparato de seguridad que monitorea a la población, con informantes y mecanismos para detectar cualquier indicio de desacuerdo o resistencia. La falta de libertad de expresión y de asociación convierte al país en un espacio donde la autocensura es necesaria para sobrevivir. Las personas evitan hablar de política o criticar al régimen, incluso en círculos privados, por temor a represalias que pueden ir desde el despido laboral hasta la prisión o desapariciones. Las manifestaciones públicas son escasas y siempre estrictamente controladas. Los eventos oficiales suelen ser actos masivos de lealtad al líder, con discursos que exaltan la grandeza del país y de sus dirigentes, mientras que la realidad cotidiana de las personas queda oculta detrás de una cortina de propaganda y represión. La sociedad turkmena, en este contexto, está marcada por un profundo aislamiento, no solo geográfico, sino también emocional y cultural. La falta de contacto con ideas externas, la censura y el control constante generan un ambiente donde la individualidad se diluye y la conformidad se impone como norma. Sin embargo, a pesar de este ambiente opresivo, existen pequeñas señales de resistencia y deseo de cambio. Algunos ciudadanos buscan maneras de conectarse con el mundo exterior a través de métodos clandestinos, utilizando tecnología para acceder a información prohibida. Otros, principalmente jóvenes,
Sueñan con un futuro diferente, aunque son conscientes de los riesgos que implica expresar estas aspiraciones abiertamente. Este tira y afloja entre control y resistencia, entre aislamiento y deseo de libertad. Es uno de los elementos que hacen de Turkmenistán un país único en el mundo, un lugar donde lo absurdo y lo trágico conviven en una realidad que parece sacada de una novela distópica, pero que es vivida día a día por millones de personas. Al mirar el futuro de Turkmenistán, surgen muchas preguntas sin respuesta. ¿Podrá alguna vez este país romper con su aislamiento autocrático y abrazar un camino de apertura y modernización real? ¿Existirá la posibilidad de que sus ciudadanos recuperen las libertades perdidas y transformen la realidad absurda que los ha definido durante décadas? Los indicios actuales son contradictorios. Por un lado, la continuidad dinástica con la llegada al poder de Serdar Berdimuhamedov, hijo del anterior presidente, sugiere que el régimen no tiene intención de soltar el control ni de permitir cambios significativos. La estructura política permanece intacta, con el partido único dominando todas las esferas y sin espacio para la oposición o la crítica. El culto a la personalidad sigue presente, con nuevas estatuas, monumentos y programas televisivos que glorifican a los líderes y sus supuestos logros. Por otro lado, las presiones internas y externas podrían forzar un cambio en el mediano o largo plazo. La juventud turkmena, cada vez más conectada, aunque de forma limitada y clandestina, con el mundo exterior, tiene acceso a ideas y modelos diferentes, y anhela una vida con mayores oportunidades y libertades. El aislamiento y la pobreza generan tensiones sociales que podrían desencadenar movimientos de protesta o demandas de reformas si se dieran las condiciones adecuadas. La comunidad internacional observa con preocupación la situación en Turkmenistán, denunciando la falta de derechos humanos, la censura, la represión política y las condiciones precarias en las que viven muchos de sus habitantes. Sin embargo, el aislamiento geográfico y político del país dificulta la intervención o el apoyo efectivo. Turkmenistán parece un castillo inexpugnable, donde la realidad se moldea según la voluntad de sus líderes y donde cualquier intento de cambio debe enfrentar un aparato estatal implacable. Mientras tanto, la puerta del infierno sigue ardiendo. En el corazón del desierto, un símbolo inquietante de la permanencia de un fuego incontrolable, un recordatorio de que, aunque se intente mantener todo bajo control, existen fuerzas que escapan a cualquier voluntad humana. Este cráter, iluminando la oscuridad de Karakum, puede interpretarse como una metáfora perfecta de Turkmenistán, una nación atrapada entre la grandiosidad y la tragedia, entre el absurdo y la esperanza. El destino de Turkmenistán sigue siendo una incógnita, una historia aún por escribir. Lo que es seguro es que este país, con su mezcla única de excentricidad, control y resistencia silenciosa, permanecerá como uno de los lugares más extraños y fascinantes del planeta, un enigma vivo que desafía la lógica y que invita a mirar más allá de las apariencias para comprender la complejidad de la realidad humana. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.